Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme.
nuestros ojos trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo y resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo.
Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Tomó la cruz, hoy muere a mí, a todo lo que soy por tenerte a ti, amado Rey. Te anhela mi alma, yo quiero estar donde tú estás, lo dejo todo atrás, quiero conocerte tú y yo, Cristo cara a cara. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, Cristo. ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? Para mí. ¿Por qué me he de conformar si tú tienes más para mí? Para mí. Solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti, solo quiero más de ti. Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, y más de ti, Cristo. Hola con todos, bienvenidos a J+25. En esta ocasión vamos a hablar sobre finanzas personales y emprendimiento y cómo en la Biblia podemos encontrar muchos versículos relacionados sobre este tema, sobre el manejo del dinero. Los acompaña mi persona, Diana Narváez. Yo soy profesional de administración de empresas y actualmente estoy trabajando en una microfinanciera. Sirvo en Casa Roca en el grupo de J+25. Está conmigo también Andrés y Mafe Benavides. Gracias, Dianita. Bueno, gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Mi nombre es María Fernanda Benavides. Yo soy ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, dentro de la iglesia pues he tenido la oportunidad también de servir como docente en el Instituto Bíblico, en el módulo de Administración del Dinero. Vale, gracias. Mi nombre es Andrés Insuasti, yo soy ingeniero electrónico. Actualmente me desarrollo como científico de datos en un fondo de pensión y cesantías, también en la parte de inversiones. Pues un gusto que me hayan invitado. Sí, al final Andrés nos va a compartir sobre herramientas tecnológicas que nos pueden servir de mucho para este tema, para tener una planeación, tener un orden y proyectarnos a un emprendimiento. Bueno, acompáñenos por favor a orar. Gracias Dios porque nos permite reunirnos. Gracias Dios porque tenemos muchas cosas sobre las cuales aprender. Nos has dejado en tu palabra una guía con muchos versículos, Señor, que nos pueden dar orientación sobre cómo manejar el dinero, cómo afecta esto cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias Dios porque
Tú nos ayudas a organizar nuestras prioridades, tú nos das paz, nos das tranquilidad para avanzar en cada camino, en cada dificultad que se nos presenta. Dios, acompáñanos en el desarrollo de esta temática. Permítenos hablar y reflexionar acerca de tu palabra, aprender mucho, Señor, y sobre todo ponerlo en práctica. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque tú nos guías a través de tu ejemplo, de tu palabra, a través de, también sabemos que podemos aprender a través de errores que hayan cometido otros, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque podemos encontrar una gran riqueza en tu palabra. ¿Me ayudas también, Mafer? Bien, Señor, gracias, Dios, porque a través del manejo del dinero tú nos moldeas también, tú purificas nuestros corazones, tú mides cómo estamos, Señor. Y anhelamos, Señor, que todo esto sea para edificación de tus hijos, de tu iglesia, pero también sea para edificación personal, porque nadie es perfecto, Señor, y sabemos que de todo, bendito Dios, estamos en ese proceso de aprendizaje, así que nos entregamos a ti y entregamos a ti también la vida de cada persona que está viendo este video y los que lo verán posteriormente, Señor. Bendícelos y que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones y genere cambios consistentes y constantes en el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me parece muy interesante todo lo que podemos aprender pues en la Biblia, ¿no? Como les mencionaba, hice una carrera sobre administración de empresas, pero en un curso que da la iglesia, como el que dictó Mafe, también pude ampliar mi perspectiva. Mirar que en ese camino de toma de decisiones, de manejo del dinero, pues no estoy sola, y que bueno, en la palabra puedo encontrar una buena instrucción, y que muchas más personas la buscan, la siguen, la han implementado en su vida. También han cometido errores, pero pues siguen en ese proceso. Y bueno, se maneja un libro de Finanzas Crown, que de aquí sacó un texto en que nos menciona en ese libro que pues hay más de 2.350 versículos en la Biblia que se menciona, que se habla sobre el dinero, y hay unas razones espirituales de por qué lo menciona, porque el dinero compite sobre la dirección de Dios en nuestra vida, ¿no? También cómo nosotros manejamos el dinero va a afectar nuestra relación con Dios. A veces nos enfocamos mucho en ello y nos olvidamos de las prioridades, de quién es el dueño de todo, de quién es más importante en nuestra vida. Otra razón es porque sí, el dinero moldea nuestro carácter. Y bueno, lo principal, Dios nos ha servido de guía con su palabra para que nosotros podamos seguir siendo fieles, podamos seguir avanzando sin mayores tropiezos. Bueno, para esta ocasión me parece muy chévere un versículo, una historia que es sobre la viuda y el profeta, ¿no? En la Biblia narra esta historia de que una familia servía fiel al Señor, pero el esposo en esa época pues él solamente era el que proveía, y murió. Y esta señora quedó con las deudas del esposo, y un día llegaron los acreedores a cobrarle, y como ella no tenía con qué pagar, se iban a llevar sus hijos. Imagínense como el dolor de esta señora, de decir, bueno, se van a llevar lo más valioso que yo tengo, mis hijos. Estaba sola. Y se acordó de Eliseo, del profeta. Lo fue a buscar, le dijo, mira, tú sabes que mi esposo te sirvió, pero he quedado sola con mis hijos y con tremenda deuda. Entonces ella se sentía desesperada, sin nada, sin saber qué hacer. Y Eliseo le dijo, bueno, ¿cómo quieres que te ayude? Dime qué tienes. Y ella, no tengo nada, pero a ver, bueno, sí, tal vez sí, tengo algo de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve, trae ese aceite y recoge todas las vasijas que puedas. Pídele a tus vecinos, pídele a tus amigos, todas las vasijas que puedas conseguir. Y bueno, ella eso hizo. Y cuando ya las consiguió, la siguiente instrucción del profeta fue que llenara, cerró la puerta y llenara todas las vasijas que tuviera con el aceite.
de una forma sorprendente, pudo llenar todas esas vasijas con cada una, ¿no? Y a sus hijos, pásame otra vasija. Y así les fueron llenando hasta que el hijo le contestó y bueno, ya no hay más. Ella contenta de mirar pues estas vasijas llenas de aceite, que eran algo muy valioso en la época porque servía como combustible, servía para cocinar. Bueno, ella le dijo, Eliseo, ya las llené todas. Y él le dijo, bueno, ahora con esto véndelas y paga tus deudas, y con lo que queda vive tú y tus hijos. Entonces, bueno, de aquí podemos encontrar varias de reflexiones que vamos a estar comentando con Mafe. Y si Andrea después también tiene algún apunte que se encuentra detrás de cámaras, pues también puede intervenir. Queríamos, perdóname, Dianita, sí, para que mencionemos el pasaje, para que todos lo busquen y lo podamos leer en casa. El pasaje es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, donde ustedes pueden encontrar la historia que Dianita nos está narrando y podemos analizarla. Gracias, Mafe. Entonces comenzamos con el versículo 4, en donde dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Bueno, aquí tenemos que recordar que Dios nos hizo administradores de todo lo que hay en la tierra. Para eso, pues tenemos el Salmo 8:6, en donde dice: lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Si lo leemos más completo, que te lo recomiendo, del 4 al 6, dice: bueno, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Bueno, pero no debemos olvidarnos de que Dios es el dueño de todo, como miramos en Primera de Crónicas 29:11. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Entonces miramos en ese primer versículo que ellos sirvieron al Señor. Ella sabía que su esposo era un siervo del Señor. Tenían presente a Dios en sus corazones. No sé quién puedes comentar o qué se te viene a la memoria. La idea es mirar cómo podemos aplicar estos versículos, estos principios en nuestra vida o cómo los hemos aplicado. Sí, Dianita, bueno, hay algo muy importante que pienso que nos confronta a todos cuando hablamos del dinero, y es que precisamente es saber cuál es nuestro rol, ¿cierto? Entonces, como nosotros trabajamos muy duro y tenemos aspiraciones a nivel económico, sí, a nivel profesional, muchas veces pensamos que el dinero viene de nosotros, ¿cierto? De nuestro esfuerzo, y por tanto, como viene de nosotros, ¿de quién es el dinero? Pensamos que es nuestro y por eso lo administramos, por decirlo así, o lo usamos de acuerdo a nuestros gustos, a nuestra capacidad. Pero aquí hay algo muy importante que menciona Dianita, y es que, el rol que nosotros tenemos es de administradores, porque la palabra de Dios nos menciona que Él es el dueño de todo. Dice: mío es el oro, mía es la plata, mías son las riquezas, y nosotros debemos entender que somos administradores. Y hay otra palabra muy chévere que también la relaciona, y es mayordomo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace un mayordomo? El mayordomo cuida la propiedad de su dueño, ¿cierto? La administra, la cuida, protege que esté en buen estado, ¿cierto? Para cuando su dueño llegue, encuentre todos sus bienes, sí, como los dejó, ¿verdad? Entonces, eso hace el administrador, y esa es la posición que la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener frente al dinero. Ahí podemos recordar la parábola de los talentos, que se encuentra en Mateo 25, 14, 15. Entonces, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje. Entonces, creo que la mayoría conocemos sobre esta parábola, ¿no? Bueno,
A cada uno Dios, según su voluntad, le ha repartido unos dones, unos talentos. Y Él va a venir a decir, bueno, ¿cómo los administraste, no? Porque sabe que el que tiene 5 puede hacer 10, pero el que tiene 1 también puede hacer 2. O sea, de lo que tenemos lo podemos administrar para tener unos rendimientos, para incrementar, dar un buen fruto. En el versículo de Reyes, seguimos mirando el que leí, bueno, la viuda se acerca a Eliseo y le dice, usted sabe que mi esposo era fiel al Señor, pero mire que ahora resulta que estamos endeudados y el acreedor viene por mis 2 hijos. Bueno, por diferentes razones, pero tal vez yo creo que la principal por olvidarnos de que Dios es el dueño de todo. A veces nos enrollamos, nos metemos en varias dificultades económicas, ¿no? Hay deudas que nos pueden servir para invertir y así, pero hay deudas malas también que nos dejan como tan aprisionados, tan enfrascados que caemos en este punto, ¿no? Que el acreedor ya viene por todo lo que tenemos, no sé, lo más valioso en el caso de la viuda, los hijos. Entonces, tener presente de ser muy fiel, de ser muy ordenado, de ser muy confiado, de tener cuidado de caer en las deudas, porque, bueno, aquí puedo citar otro versículo, Proverbios 22:7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son los esclavos de sus acreedores. Tener mucho cuidado con esa administración para no volvernos esclavos pues del dinero. Sí, de acuerdo. Miren que así como lo mencionaba hace un momento, a veces, bueno, hay cierto tipo de compromisos financieros, ¿sí? Con los cuales podemos tratar de cubrir o aspirar, ¿no? a tener bienes personales, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay otro tipo de deudas que vienen a raíz de una condición de nuestro corazón, ¿sí? Y en eso quisiera que comencemos, al igual que al inicio cuando hablamos de si nosotros nos vemos como administradores, pues los queremos invitar a que vayamos mirando y midiendo un poquito cómo está nuestro corazón en relación a las finanzas. ¿Será que nos vemos como administradores? Eso es importante que lo meditemos un poco. Y en segundo lugar, cuando hablamos de las deudas, pues hay algo que la palabra de Dios nos invita. Y no sé, Dianita, si hemos visto en la palabra de Dios que nos habla mucho de contentamiento, ¿verdad? Sí, un corazón que tiene contentamiento, exactamente, está satisfecho con lo que tiene, está satisfecho con lo que es. ¿Qué encontramos ahora? ¿Sí? Que en esta cultura nos venden una imagen de lo que nosotros deberíamos ser, de lo que deberíamos tener, y fácilmente hoy en día entramos en una esclavitud financiera. ¿Por qué? Porque para ser la persona que la sociedad dice que yo tengo que hacer, debo tener esto, ¿sí? Para ser lo suficientemente exitoso, debo tener el carro último modelo, debo tener la casa en estas condiciones, estos lujos, físicamente. Hay una cantidad de cosas con las que nos encontramos hoy en día. Y muchas de esa esclavitud que nosotros llegamos a adquirir es por falta de contentamiento. ¿Y cuál creen ustedes que es la raíz de la falta de contentamiento? Mucha de ella es porque no estamos satisfechos con lo que somos. Y si no estamos satisfechos con lo que somos es porque desconocemos nuestra identidad, que valemos por lo que Dios dice que somos y que no necesitamos muchas veces mucho de lo que nosotros a veces compramos frenéticamente y adquirimos deudas. Y hay algo muy chévere de la administración del dinero que nos dice que nosotros podemos adquirirlas. Y ahí entra el ahorro, ¿cierto? Lo importante que es que nosotros podamos tener contentamiento para comenzar a tener hábitos de ahorro que nos permitan adquirir aquellas cosas que anhelamos, ¿sí? Porque hay muchas cosas que es válido, que son nuestros sueños, nuestros anhelos y que son el fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Pero ahí también vamos como a esa meditación, ¿no? Mirar, bueno, ¿estamos contentos? ¿No estamos contentos? Sí, esa reflexión sobre estar satisfechos me dio mucha paz, ¿no? Si no estoy mal, es Pablo el que menciona que aprendió a estar contento en la riqueza y en la pobreza, ¿no? Y podía disfrutarse cada situación,
porque lo más importante que tenía era su relación con Dios. Entonces miraba que había un propósito en cada situación que le permitía vivir. Entonces, si era rico, para proveer, para dar, para servir; si era pobre, también un testimonio, algo que contar. Hay un propósito en cada situación, y bueno, uno tiene que aprender a disfrutarse cada momento, ¿no? Porque si no tengo trabajo, hay espacio para estar con mi familia. Si tengo, a veces estoy llena de ocupaciones o así, no sé cómo organizarme, bueno, hay un momento de calma para volver a pensar, para mirar qué era lo que pues yo realmente quiero realizar, qué sueños he dejado a un lado. Y si por el contrario pues tengo provisión, también me va a servir para dar a los míos, a los que me rodean. Y en cada etapa, en cada camino, pues uno también va mirando como la provisión de Dios y cómo se manifiesta de forma milagrosa, como en la historia, ¿no? Que se va llenando una vasija tras otra, ¿no? Uno a veces no tiene como nada, está sufriendo, pero llega y hay un mercado, hay alguien que te apoya, que está ahí pendiente. Entonces creo que Mafe también ha estado en esa situación como que, bueno, Dios, ¿y ahora qué hago? ¿No? De no saber qué hacer, pero se van abriendo puertas, se van abriendo salidas, y también nos centra, nos vuelve pues a decir, bueno, qué es lo que tengo, qué es lo que Dios me ha dado, ¿no? Como la viuda que pensaba que no tenía nada, pero había un aceite y eso lo puso a producir. O en nuestro caso pues miramos, bueno, tengo este tanto de dinero, lo puedo colocar a ahorrar, lo puedo invertir, lo que mencionaba Mafe. Sí, y hay algo que me gustaría hablar de ello también, es que viene en este momento a mi memoria, 1 de Timoteo 6:10, para que también lo leamos juntos. Y dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, ¿no? En estos días estaba hablando precisamente con Cristian, con mi esposo, de esto, porque a veces, no sé si a muchos les ha pasado, a mí me ha sucedido, que cuando tenemos el dinero, entonces nos sentimos de pronto más tranquilos, ¿cierto? O sea, tenemos como esa provisión y podemos descansar. Pero cuando empieza a escasear, porque a veces tomamos malas decisiones con el dinero, porque tenemos que pedir prestado, porque tenemos que sustentar alguna necesidad, entonces ya nos sentimos como que algo nos falta, estamos incompletos. Y ese día le decía, mira que el amor al dinero no solo se manifiesta cuando hay abundancia, porque a veces lo relacionamos con que no, la persona que tiene mucho dinero y se convierte en su Dios, ¿verdad? Pero a veces no es así. Miren que la escasez también nos hace a veces amar o anhelar el dinero mucho más, y caemos de pronto en esa falta de contentamiento y en ese deseo de adquirir y tener para sentir seguridad. Entonces es un buen tema para que podamos pesar nuestro corazón también. Sí, de ese versículo que comenta Mafe, pues algunos dirían como que el dinero, ¿no? O sea, que el dinero es malo, o que está mal pensar en ser un buen administrador o en tener riquezas o así, pero en este versículo no se menciona sobre que el dinero como tal sea malo, sino nuestra actitud respecto a ello. Entonces el amor al dinero, que como le dice Mafe, se puede venir en la abundancia de querer tener más, de decir, bueno, con el dinero yo ya lo resuelvo todo, o en la escasez de olvidarnos de que el dueño de todo, de que el que nos va a proveer, el que cuida de cada uno de nosotros es Dios. Entonces también recordé el versículo que dice, bueno, si las flores tienen vestidos, si los animales tienen alimento, si Dios no permite que un gorrión muera sin que lo autorice, o sea, tiene cuidado del medio ambiente, de los animales, tiene cuidado de ellos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que nos hizo como semejantes a Dios y que nos dio esa potestad de administrar pues todo lo demás? Seguimos con otro punto de la viuda, ¿no? Entonces, bueno, ella ya se presentó al Eliseo, le dijo que puede hacer porque está endeudada. Bueno, aquí también el consejo. Cuando estamos así desesperados, como que, ¿qué hacemos, no? Entonces,
aquí está la importancia de pedir consejería. Entonces, Proverbios 12:15. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende el consejo. Entonces, como que en nuestra desesperación, buscando alternativas, o simplemente pues quiere hacer algo nuevo, lo hacemos, ¿no? Sin detenernos a reflexionar, sin detenernos a pensar y mirando que también hay muchas personas que nos pueden ayudar con un buen consejo, ¿no? Es importante también saber a quién vamos a pedir ayuda, a quién le vamos a pedir consejo. En este caso, pues la viuda se acercó a Eliseo, un profeta, una persona reconocida por su fidelidad al Señor, ¿no? Entonces podemos pedirle consejo a nuestros padres, a nuestra pareja o a un jefe que nos parezca que es sabio, ¿no? Que toma decisiones acertadas. Muy, muy importante. Estamos hablando del consejo, ¿no? Mencionaba pues que hay unas personas a las que les podemos pedir consejo, que nosotros miramos que lo van a hacer de buena voluntad, ¿no? Porque nos quieren como nuestra familia, o que miramos que a través del ejemplo nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Qué es lo que pusieron en práctica, qué es lo que les funcionó para lograr organizarse sus finanzas y pues en adelante emprender, que sería mucho mejor. ¿Qué me puedes comentar sobre la consejería, alguna situación, algo que te recuerde sobre esto? Sí, la verdad es que pienso que todos aquí, o sea, hemos tenido en algún momento, ¿no?, dificultades, y precisamente qué bueno poder decir que estamos aquí, no porque pues todo sea excelente, sino porque conocemos los aspectos positivos de una buena administración, pero también hemos vivido esos aspectos, ¿no?, complejos, en los cuales hemos tenido que buscar ayuda, ¿no? Entonces, por eso podemos decir así con confianza, aquí con todos ustedes, pidan ayuda, porque la hemos pedido, ¿cierto? Porque hemos pedido ayuda en esos momentos en los que no hemos sabido cómo organizarnos. Hay personas que tienen el conocimiento profesional, no duden en buscar ayuda. Si se nos dificulta la organización, la administración del dinero, es lo más prudente que podemos hacer. Y si tenemos una condición también de nuestro corazón frente a la administración del dinero, también tenemos que pedir ayuda, ¿no es cierto? Ayuda espiritual, ¿sí? En la que podamos aprender a verlo desde la perspectiva de Dios. Pero sí, el consejo es muy importante, sobre todo porque está muy ligado a lo que viene y a lo que tú nos vas a explicar en un momento, porque sí necesitamos saber cómo hacerlo para poder generar soluciones, ¿no?, efectivas si tenemos dificultades en nuestra economía. Sí, es importante pues la planeación, ¿no? O sea, mirar cómo estamos y a quién nos podemos proyectar. En Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces, bueno, en eso también nos va a apoyar Andrés, que sí me ha servido también como de consejo, ¿no? Para saber, bueno, qué voy a hacer, qué decisión puedo tomar. Bueno, charlando encontramos como esa alternativa. Y en lo que nos va a ayudar ahora es algo que me parece muy genial que ha desarrollado, es apoyándose en las tecnologías de la información para registrar los gastos, los ingresos, de ahí poder proyectarse para hacer un presupuesto y pues ir ajustándose a ella. Bueno, también quería mencionar aquí, volviendo al caso de la viuda, ella le dice, bueno, cuando ya está con Eliseo, ¿no? Eliseo le pregunta: ¿y qué puedo hacer por ti? Le dice Eliseo: dime. Él le dice: dime, ¿qué tienes en casa? Entonces, ella le responde: su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Así que Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Entonces, bueno, aquí ya vamos mirando cómo se le va dando forma, cómo hay un plan, cómo le está dando unas instrucciones, está proyectándose, mirando qué puede hacer, qué es lo que tiene, cómo puede avanzar. Y también quiero mencionar el versículo de Santiago 1:6, en el que dice: pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces,
es importante pedir consejo, pero también es importante creer que uno puede lograrlo, ¿no? Lo que se está proyectando, colocar en práctica las sugerencias, las recomendaciones que nos dan, porque si decimos, sí, me parece bien esto, pero no lo colocamos en práctica, no lo desarrollamos, pues vamos a ser como las olas del viento, ¿no? Que estamos llevadas de un lado para el otro. Muy, muy importante estas dos cosas, pedir con fe, colocar en práctica y la planeación. Sí, de acuerdo. Ahí viene a mi mente un atributo de Dios que me encanta y me ha confrontado, ¿no? Hay momentos en los que yo me he sentido verdaderamente confrontada porque es Dios proveedor, ¿cierto? Entonces, cuando oramos, y aquí orar con fe implica saber que Dios es quien provee, que Dios es el dueño de todo, que Dios abre las puertas, que tal vez nuestro trabajo es ser fieles y buenos administradores, pero tenemos un Dios que provee, tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que, como Dianita decía al principio, es el dueño de todo. Y eso quiere decir que si es el dueño de todo, pues podemos confiar que Él va a abrir las puertas, que Él nos va a dar esa provisión que nosotros necesitamos. Por eso es importante, cuando mencionamos pedir con fe, saber a quién le estamos pidiendo. A un Dios para quien nada es imposible, un Dios en quien podemos tener la confianza plena, que Él abre las puertas, que es el dueño de nuestro trabajo y que mientras nosotros trabajamos y somos buenos administradores, pues Dios va a recompensar, ¿no? Esa labor que nosotros estamos haciendo, porque no es fácil. Nosotros reconocemos que muchas veces, como esto compite por el señorío de nuestras vidas, entonces a veces es difícil para nosotros, pero tenemos un Dios cuyo atributo es proveedor. Sí, ahí con ello recuerdo un versículo que está en Apocalipsis que dice que Dios abre puertas que nadie puede abrir, que Él cierra puertas que nadie puede cerrar. Entonces hay situaciones que nosotros, digamos, estábamos bien en un lugar, cómodos en nuestro trabajo, y de repente, no sé, algo hizo que se cerrara ese momento, ese espacio, y uno dice, bueno, ya no puedo hacer como nada más. Entonces, en lugar, bueno, me sucedió algo así y también me pedí consejo, pero en esta ocasión, Anita, mire, pasa esto, ¿qué puedo hacer? Estaba triste, pero pues me sugirieron como tener calma, ¿no? De mirar que se vayan desarrollando las cosas y avanzar, mirar hacia adelante. Entonces, como que si Dios permite que sucediera eso, pues Él nos va a ir guiando, ¿no? Tendrá un propósito, y pues sí, así fue, ¿no? Como que nunca faltó la provisión después de cerrar ese trabajo, y también dejarlo atrás, no volver como la vista atrás y añorando, bueno, estaba cómoda, tenía todo, ya tenía organizada como mis cosas, ¿no? Sino que avanzar, mirar hacia adelante. Eso es muy, muy, muy especial. Seguimos con la reflexión, ¿no? del caso de la viuda. Entonces, ella dice que entró en su casa con sus hijos, cerró la puerta y echó el aceite en todas las vasijas. A medida que las llenaba, las iba colocando aparte. Bueno, aquí puedo hablar sobre los hijos. Yo no tengo hijos, no sé si me gustaría tenerlos más adelante, pero de todo lo que nosotros hagamos, ellos lo van a ir aprendiendo, lo que nosotros digamos y lo que nos ven hacer. Entonces, ella tenía sus hijos, pero no los dejó como a un lado, sino que también los puso a ayudarle. Bueno, recolecten las vasijas. Yo creo que ella se debe haber preguntado por él, ¿para quién? ¿No? O sea, estar tocando puertas, decir, pero ellos obedecieron y le ayudaron a su madre a trabajar, a dar un paso de fe. No sé, con Gaby, hay como has mirado que ella va aprendiendo cositas de lo que tú haces. Bueno, y el versículo, ¿no? Que respalda esta parte. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no la abandonará. Entonces, puede ser que en algún momento los hijos se desvíen del camino, pero lo que no va a olvidar es ese ejemplo que los papás le dieron cuando era niño, es lo que aprendió de pequeño. O sea, puede salirse del camino, puede irle mal, pero lo que aprendieron de
de pequeños lo van a recordar para volver a retomar ese rumbo. Entonces me parece muy, muy importante la instrucción que le podemos dar a nuestros hijos y el ejemplo. Sí, definitivamente, sobre todo porque les facilitamos el camino. Sí, pero también encontramos algunos obstáculos y ese fue mi caso, ¿no? Y ha sido porque definitivamente ver el dinero a la manera de Dios es un proceso de sanidad personal también, ¿sí? Entonces es preciso que como padres podamos aprender a sanar en esa área para facilitarles el camino a ellos, ¿no? Y poder adquirir hábitos, porque yo creo que no es tarde. Sí, hay personas que de crianza han aprendido y se les ha facilitado mucho administrar adecuadamente, pero hay personas que para quienes no ha sido fácil, ¿sí? Y en ese proceso como padres es ir aprendiendo. Sé que no es tarde, sé que podemos aprender, y asimismo en ese proceso de aprendizaje ellos pueden hacerlo también, sobre todo en un mundo como este, entender y hacerles entender a ellos que nada nos pertenece, que todo es de Dios. Creo que les quita la carga de tener que ir detrás de una carrera constante de vida buscando el dinero como una forma de satisfacción personal y de significado, ¿no? Entonces pienso que en eso ese es un aporte significativo. No, muchas veces a través de los tropiezos ellos aprenden también, o sea, de nuestros tropiezos y de cómo nosotros salimos adelante y podemos aprender a ser esos mayordomos fieles que Dios nos llama a ser. Ellos aprenden también. Sí, aquí recuerdo otro principio muy importante, que es la honestidad. Bueno, aquí en Levítico 19:11 dice: no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, ¿no? Pero también ser honestos con nosotros mismos. Sí. Entonces, reconocer cuáles son nuestras debilidades y reconocer qué es lo que tenemos. La viuda decía: no tengo nada, pero hay un poco de aceite. Entonces, mirar todo, ¿no? Nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ser muy honestos con nosotros y así también mostrarles a los hijos, ¿no? Pues como que miren que se pueden ir sorteando las dificultades, o sea, no tratar de aparentar a los demás ni tampoco a los que están cerca de nosotros, sino permitirles que aprendan pues también de nuestras experiencias. Y también respecto a hablar, en la historia de la viuda, ella va, pide vasijas y miramos que los vecinos le dieron, ¿no? O sea, no se menciona aquí que le hayan cerrado las puertas, sino que pudieron recolectar muchas. Entonces es importante también tener ese principio en mente. En Hechos 20:35 menciona trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Yo me imagino que los vecinos, los cercanos, cuando miraron a esta viuda salir adelante, también se alegraron con ella, de mirar cómo pudo salir de los acreedores, cómo tuvo un trabajo, cómo hay provisión en su casa, ¿no? Y cuando nosotros tenemos y podemos dar, también hay esa alegría, ¿no? Esa satisfacción de proveerles a nuestro hogar y de proveerles a las personas necesitadas. También sobre el trabajo. No sé si en esta parte también quieras comentar algo más de la honestidad, del dar. Sí, miren que frente a la honestidad, obviamente pues para con nosotros mismos frente a nuestra condición, pero también honestos con Dios, ¿no? Porque hay algo muy importante y aquí podemos hablar tanto en el tema de la honestidad y explicar un poco frente al dar cuando hablamos del diezmo, ¿cierto? Entonces el diezmo es un acto de obediencia, ¿sí? O sea, de todo es de Dios, pero de todo aquello que es de Dios y nos ha dado como provisión, Él nos pide ese 10%, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros entendamos que el diezmo es un acto de obediencia a Dios, y la palabra de Dios nos dice que también trae muchas bendiciones, ¿sí? Que se abren las compuertas de los cielos y que se van a derramar bendiciones sobreabundantes en nosotros. A veces se piensa que esas bendiciones y esas compuertas que se abren de los cielos tienen que ver con más dinero. Entonces yo voy a diezmar
como acto de obediencia, sí, pero entonces porque quiero una bendición. Pero miren que a veces no nos damos cuenta que las bendiciones Dios las ha traído a través de su presencia en nuestras vidas, bendiciones de salud, bendición en nuestras relaciones interpersonales, bendición en muchas áreas de nuestras vidas que Dios nos ha provisto, ¿sí? como el cumplimiento de esa promesa que Dios nos ha dado, ¿cierto? Al obedecerle y además que el diezmo mantiene nuestro corazón en el lugar adecuado. Entonces habíamos hablado en un inicio que si bien todo le pertenece a Dios, Dianita nos citaba que la palabra de Dios nos habla en innumerables ocasiones del dinero. Y si menciona el dinero es porque es una de las luchas más importantes que nosotros tenemos como seres humanos. Así que el diezmo no solamente es una protección, no solamente es un acto de obediencia, sino que también es un acto de protección de nuestro corazón. Porque sí, es un ejercicio de fe, ¿no? Exactamente. Y también tiene que ver con la planeación, porque cuando nosotros apartamos una parte para Dios, ¿no? Cuando tenemos nuestros ingresos y decimos, bueno, esto es para Dios, comenzamos a hacer cuentas, ¿no? Pero es que me hace falta para el arriendo, que me hace falta para tal cosa. Entonces nos vamos organizando. Y también cuidar nuestro corazón en eso, ¿no? De saber que o sea, el dinero no es el que nos va a solucionar todo, ¿no? No es el todo de nosotros, que tenemos ahí un padre que nos cuida, que está ahí al tanto de nosotros. Entonces, el diezmo más que para Dios es un ejercicio para nosotros, para tener presente estos principios de la honestidad, del dar, de la planeación, de la organización, del trabajo, de ayudar al necesitado. O bueno, ahora se me viene a la mente también los impuestos, ¿no? O sea, los impuestos se hicieron como para recolectar y ayudar a los que lo necesitan. Que el Estado administrara de la forma correcta los impuestos, nuestro dinero, pues lo haríamos incluso con más gusto el dar, porque contribuye para un bienestar de todos, ¿no? Entonces es muy importante esta parte del dar. Pero mira que es importante, perdóname, aclarar que el diezmo es un acto de obediencia, pero el dar, o sea, la ofrenda, ¿sí? La ofrenda, lo que tú estás sembrando en la vida de otra persona es un acto, precisamente el dar. Es el acto de generosidad que sale de nuestro corazón para ayudar al necesitado. Y bien dice la palabra de Dios que hay más dicha en dar que en recibir, ¿cierto? Y además que quien ayuda al pobre pues le hace un préstamo a Dios. Y eso es verdad y hace parte también de la forma en la que Dios ha provisto el cuidado de nuestro corazón, ¿sí? No solamente a través del diezmo, sino a través del dar manifestado, a través de esas ofrendas, de la ayuda al necesitado. Y siempre una característica importante es que para Dios más vale el corazón que el sacrificio. Yo voy a dar este sacrificio y lo doy por obediencia, pero mi corazón no está satisfecho al dar a una persona. Si no se da con alegría, la Biblia dice que es mejor no dar. No darlo, de acuerdo. Entonces es algo muy importante y hace parte de lo que de la planificación, ¿cierto? Del presupuesto, que se va a hablar más adelante. Entonces son esos componentes importantes: el diezmo, la ofrenda, si está en nuestra capacidad darlo, y el ahorro, ¿cierto? Esos sí. son temas importantes que deben estar incluidos en nuestro presupuesto. Y bueno, ya que tenemos presente pues de que hay un orden, hay unas prioridades, también enfatizar en el trabajo, ¿no? Colosenses 3, 23, 24 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, bueno, en el caso de la viuda, ella contenta, yo me imagino que sí, ansiosa, expectante, se fue a trabajar y a llenar las vasijas, pero después de eso también dice que la salió a vender y que con eso pagó pues a los acreedores. Entonces, y vivió de eso después, ¿no? Entonces,
uno todo lo que haga, sea pequeño, sea grande, hacerlo con alegría y no como para el jefe o como para las riquezas que voy a obtener, sino como para Dios, como para ese Padre que nos ama, ¿no? Entonces, trabajar con sus capacidades, con todos sus talentos y de buena gana, que pues se irá desarrollando, se irá mirando la provisión. Aquí podemos enfatizar en el emprendimiento, ¿no? O sea, este es muy claro como la viuda logró hacer de un poquito de aceite que tenía en la casa su emprendimiento, su negocio, su trabajo. Pues dice que la mujer fue y se lo contó pues al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Sí, yo quisiera mencionar algo importante frente al trabajo, y es que la forma en que nosotros vemos el trabajo, ¿sí? O es el medio para alcanzar un fin, o es es un fin en sí mismo para nosotros. No es desconocido que si muchas veces estamos trabajando, hay aspectos difíciles de nuestras labores, de nuestro trabajo, pero creo que se hace mucho más difícil cuando tenemos una perspectiva equivocada. Entonces trabajamos todos los meses para recibir nuestro salario, pero si hacemos un análisis, cuánto de todo ese tiempo que estamos invirtiendo en trabajar lo estamos disfrutando o lo estamos haciendo para Dios. Entonces hay algo muy, muy importante que les invitamos también a reflexionar, y es frente a la perspectiva que nosotros tenemos del trabajo, ¿sí? Si no lo estamos disfrutando, tenemos que hablar con Dios de eso. Es válido que eso haya sucedido. Muchas veces estamos trabajando en cosas que hemos tenido que hacerlas por necesidad, ¿sí? Otras personas tienen esa bendición de trabajar en lo que aman, pero creo que Dios es un Dios que responde, es un Dios que hace todas las cosas nuevas sin importar el tiempo que haya pasado y haya transcurrido. Dios abre puertas, así que es válido preguntarle y también tener como asumir ese compromiso y esa responsabilidad, ¿no? O sea, dice el Señor también que si somos fieles en lo poco, Dios nos pone en mucho más, ¿cierto? Entonces es importante que veamos el trabajo de acuerdo a la perspectiva de Dios, ser humildes, ser honestos y poder estar atentos a lo que Dios nos dice, porque finalmente nosotros tenemos nuestros jefes, pero aquí a quien rendimos cuentas verdaderamente cuando estamos trabajando es a Dios. Sí, cuando vamos a tomar una decisión, pues tenerlo en cuenta a Dios. Así es. Y aquí recuerdo 1 de Timoteo 5:8, que dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, bueno, cada vez que vamos a gastar o a invertir, tener en cuenta pues nuestras prioridades, ¿no? Y hacerlo como con un propósito, o sea, para qué vamos a ahorrar, para qué queremos dinero. Eso nos va a ayudar a dar un norte y también una motivación para hacerlo con más agrado, con más tranquilidad. Será muy genial. Y bueno, entonces para emprender, para buscar qué es lo que nos apasiona y que queremos seguir trabajando, comenzamos con la planeación, con llevar un orden desde nosotros mismos, ¿no? Sobre ingresos, gastos y así hacer un presupuesto. Ese es un tema que nos va a ayudar Andrés, explicando cómo la tecnología también nos puede servir para este registro y para este presupuesto. Hola, entonces vamos a mirar unas herramientas que nos ayudarán a una organización financiera. No quiere decir que es la única ruta, pero seguramente es una ruta que sí te va a ser de mucha ayuda si quieres potencializar la parte de tu organización financiera. Vamos a empezar con una frase que es que no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, si es una de nuestras preocupaciones la situación financiera o queremos mejorarla, pues es necesario que la podamos medir para que tengamos un punto de comparación. ¿Cómo está hoy mi situación financiera o mi empresa o mi emprendimiento y cómo estaba ayer?
he mejorado o he empeorado. Entonces hay que llevar situaciones que se puedan medir, hay que hacer procesos que nos permitan medir lo que queremos mejorar. Listo, que en mi emprendimiento quiero mejorar las ventas, entonces haz una medición de tus ventas por día, por mes o por año y lo comparas en periodos iguales. Si yo quiero medir la satisfacción de mis clientes, la satisfacción no es algo medible con números pues tan sencillo. Hay que cuantificar esa variable, entonces hay que hacer encuestas a los clientes que nos califiquen de 1 a 5, hay que hacer procesos que nos permitan hacer medición. Y si tenemos algo medido, seguramente lo podemos mejorar. En específico, les traigo este ejemplo donde hay procesos en los que nos permiten a nosotros medir para un correcto funcionamiento. Imaginemos un auto. Entonces, en un auto tenemos, por ejemplo, instrumentos que nos permiten medir hacia atrás, nos permiten saber qué es lo que está detrás nuestro, como los retrovisores, los espejos, el parabrisas trasero, hay cámaras incluso, entonces son instrumentos que nos permiten ver hacia atrás. Es como un símil para nosotros que fueran instrumentos en nuestra vida financiera que nos permitan ver hacia el pasado. También en los autos hay instrumentos que nos permiten ver el presente, que nos permiten ver lo que está sucediendo ya mismo, que es el tablero de control. Nos dice cuánta gasolina tenemos, a qué velocidad vamos, y si hay alguna falla nos lo muestra en una alerta. Acaba de fallar, es el presente, te lo coloca ahí. Este también para nosotros va a ser como en el símil con nuestras finanzas, en nuestra parte personal o de empresa va a ser como cómo estamos hoy, cuál es el presente. Y todo esto pues no tendría valor si no lo utilizamos para llevar un comportamiento hacia un futuro. Y es por eso donde ya nos hace falta tener toda esta información del pasado, del presente, para saber en qué camino vamos. Si vamos hacia la derecha, hacia la izquierda, vamos hacia adelante, o frenamos, o disminuimos, aumentamos la velocidad. Vamos a tomar acción hacia el futuro dependiendo de cómo estamos hoy y qué es lo que hay detrás nuestro. Eso en el ejemplo del auto, pero pues se lleva o se puede transmitir hacia la parte financiera. Como buenas prácticas, tenemos entonces que hay que registrar los datos. Datos como nuestros gastos, nuestros ingresos, y la gente puede decir, vale, es que me cuesta un poco registrarlos, entonces tengo mi libreta, anoto. Está bien, si es útil para ti una libreta, genial, yo creo que es válido, pero de pronto te limita un poco en tu crecimiento. Hasta cierto punto es fácil llevar los control de mis gastos o de mis ingresos en una libreta, pero cuando yo quiero hacer un análisis global, pues me voy a demorar bastante y hay mucho factor humano que puede dar error. Entonces, tal vez una libreta, aunque está chévere y es fácil, pero no es como la solución ideal. Porque imagínate que tú tienes el consolidado de un año de tus finanzas y tienes que irlos a revisar en un cuaderno, sacar como notas, sacar como mediciones, y te va a llevar bastante tiempo. Va a llegar en un momento en que ese trabajo te sobrepase y digas, no quiero hacerlo así. Entonces se abandona y no es la idea. La idea es que esto sea algo que nos genere valor y que nos ayude a mejorar nuestras prácticas. Entonces la premisa es la misma, registrar datos. Tal vez no en una libreta, tal vez lo que sirve es registrar esos datos en algo que sea más automático, y hoy en día tenemos pues tecnología que nos ayuda en esta parte. Por ejemplo, el celular. El celular tiene bastantes aplicaciones que nos puede ayudar, que nos permite familiarizarnos. Tal vez no es el 100% de lo que queremos, pero nos ayuda a cumplir ese objetivo. En específico, por ejemplo, tenemos estas aplicaciones que son geniales, son chéveres. Para el celular, para el control de gastos, yo personalmente he utilizado durante un tiempo esta de Monify Pro. Tiene algunas cosas bastante útiles, algo otras que le faltan, pero en general son buenas herramientas que solo tenemos que registrar nuestros datos y solas
nos van a dar un análisis. No tenemos que después ir a buscar información ni nada. Solo nuestra tarea es colocar datos y esta tecnología nos se va a encargar solita de darnos un reporte. Después de estas aplicaciones he encontrado otras aplicaciones que son más a la medida, son más personalizables. En específico esta, si a alguien le gusta como que yo quiero generar mi propia aplicación, pues existe esta de AppSheet. Y hay un salto más grande, no solo que se quede en el dispositivo móvil, sino qué tal y si lo llevamos hacia multiplataforma, como lo es por ejemplo Google Sheets, una herramienta, una hoja de cálculo que tiene muchas ventajas, es gratis, está en línea, lo puedo ver desde mi computador, desde mi celular, y puedo generar procesos automáticos que van a trabajar en pro de mi favor, en pro de mi beneficio, de manera gratuita y automatizar. Entonces he traído acá un ejemplo, solo es un ejemplo para ilustrar cómo se puede hacer en este caso, por ejemplo de Google Sheets, cómo deberíamos armar nuestra infraestructura de medición financiera y según eso a ver qué es el valor que nos puede dar, cómo es el resultado de esto. Entonces en un Google Sheets hemos colocado 3 hojas de cálculo donde vamos a registrar nuestros gastos, nuestros ingresos y un presupuesto. Y esto tiene una estructura. La estructura no es camisa de fuerza, no es que así tiene que ser 100%. Puede cambiar, pero la recomendación, por ejemplo, es tengamos una columna de fecha, una columna de concepto. Aquí me comí una hamburguesa, aquí fui en el bus, aquí hice unas fotocopias. Aquí puede ser como muy libre, pero sí una categoría donde encasillemos todos esos conceptos en algo específico. Entonces, hamburguesa, listo, eso pertenece a comida, genial. ¿Y cuánto me gasté? Aquí está el costo, en otra columna. Es datos columnares, por lo general estamos acostumbrados a escribirlo como en filas y utilizar Excel y Google Sheets de manera diferente, pero es muy útil colocarlo así, de manera columnar. Hay toda una teoría de base de datos que nos ayuda como a hacerlo más fácil o más eficiente, pero hay que buscar la ley del menor esfuerzo. Entonces, si por ahora esto a mí me sirve, pues está perfecto. Entonces, columnitas, fecha, concepto, categoría, valor. Para gastos, para ingresos, por ejemplo, esta es la recomendación, la fecha, qué concepto, listo, tuve un ingreso por una venta de artículos y una cuenta. ¿Cómo así que cuenta? Claro, ¿en dónde se fue ese dinero? ¿Está en efectivo? ¿Se fue a una aplicación? Hoy en día hay cuentas de trámite simplificado como Nequi, como DaviPlata, que traen sus beneficios por utilizarlas en el celular. Siempre y cuando no pasemos unos topes, tenemos disponibilidad, liquidez, no hay 4 por 1000. Hay un montón de beneficios que pueden ser utilizables. Entonces, listo, la plata se fue para una aplicación o no, está en un banco, también puede ser. ¿Y qué valor? Cada uno con su fecha. Por último, tenemos la recomendación del presupuesto, que ya es mirando como hacia la parte del futuro. Una fecha también, la categoría, que ojalá esta categoría sea la misma que se tiene aquí escrita, o las mismas categorías que se tienen escritas en gastos. ¿Qué presupuesto tenemos para cada categoría y cuánto vamos gastando? Esto al principio podrá ser manual, decir, ya, voy gastando 10.000 en comida, voy gastando ahora 20.000. Pero a medida que pasa el tiempo, se puede esto automatizar y que solito se vaya llenando, que vaya a consultar la hojita de gastos, diga, esto pertenece a comida, esta es la fecha, listo, solito se coloque aquí. Todo se puede lograr, simplemente hay que invertir un poco de tiempo. No es tanto dinero porque estas son herramientas gratuitas, sino que aquí se invierte es tiempo y genera bastante valor. El resultado de esa información que estaba en la anterior es esto que está aquí. Es un tablero, o también conocido como un dashboard, que nos muestra una radiografía de ese ejemplo, de esa situación financiera del ejemplo que colocamos en las anteriores hojitas. ¿Con qué se construye esto? Se construye con una herramienta también gratuita que se llama Google Data Studio y que se va actualizando en tiempo real. Nuestra única tarea va a ser escribir en esas hojas de cálculo
los datos cuando ocurran, cuando gasté, cuando pagué, cuando quiero presupuestar, invertir un poco de tiempo en eso y solo esto se puede ir generando. Esta no es una plantilla, esto se personaliza, entonces yo acá arriba quiero esta gráfica, acá abajo quiero otro tipo de gráfica, eso se puede personalizar. Pero es bastante útil en el sentido de que tenemos una tecnología trabajando para nosotros, dándonos un reporte detallado de toda nuestra estructura y nosotros lo podemos especificar qué tan detallado. En este caso vamos a ver algo muy chévere de esta radiografía de este ejemplo. En la parte superior tenemos la comparación entre ingresos y gastos, porque recuerden que tenemos esas dos hojitas de ingreso y de gasto y lo tenemos en base a los meses, el mes 1, mes 2, mes 3. Esto puede ser totalmente personalizable. ¿Cómo se puede hacer? Hay que invertir un poco de tiempo, pero son herramientas súper fáciles de usar, que se pueden sacar en unas 2-3 horas. Tú puedes aprender lo más básico de manejo y esto te va pues a potencializar bastante tus finanzas. Entonces mira esta comparación, lo hemos llevado a dibujos, lo que estaba en una tabla lo hemos llevado a dibujos. Entonces en los ingresos puedo ver que los primeros 3-4 meses no tengo ingresos muy altos, pero en los últimos, en el ejemplo, hay buenos ingresos. Entonces genial, hay una tendencia al alza en los ingresos. Y en los gastos parece ser que al principio no hay muchos gastos y después se mantiene como en una franja. Esto es esta herramienta nos da una vista hacia el pasado de las finanzas. Entonces podemos ver, si hoy estamos en el mes 9, cómo era nuestro pasado. Tal vez hay tiempos en los que decimos, uy, gasté mucho. Ah, no, pero el otro mes ya no gasté mucho. El mes 4 ya gasté poquito. Pero si lo miramos en un tiempo más largo, en una ventana de tiempo más largo, pues podremos identificar tendencias, lo que nos ayuda para la vista hacia el pasado. Pero también tenemos la vista presente. En la vista presente nosotros podemos mirar cómo está nuestra situación hoy. Y ojalá que estos gráficos siempre respondan a preguntas que queremos saber su respuesta específica. No sean gráficos por verlos nada más, sino que tengan un valor. Por ejemplo, este de aquí, ¿cómo se distribuye mi gasto? Entonces podemos mirar que un buen porcentaje se distribuye en la categoría de estudio, otro porcentaje en la categoría de comida, y en base a eso puedo determinar, ¿estoy gastando los porcentajes adecuados que realmente yo quiero? Listo, esa es una primera etapa. Respondamos otra pregunta. ¿Dónde está el dinero que gano? Ah, ok, la mayoría de mi dinero, entonces en este ejemplo dice que está en el banco. Ah, ok. Otro porcentaje en efectivo y otro porcentaje en aplicación. También podríamos colocar aquí, no sé, tarjetas de crédito, CDTs, fondos de inversiones, inversiones en criptomonedas, que hoy está muy popular, pero todo que se pueda ver desde aquí. ¿Cómo se distribuyen mis fuentes de ingresos? Ah, listo, ok. Esta pregunta se responde con este gráfico y dice, mira, la mayoría viene dado por mi salario y por un trabajo temporal. Genial. Y hay unas minorías que se dan por mi emprendimiento y por una venta de artículos. En este ejemplo, esto nos ilustra que hay una alerta interesante en el sentido de que dependo bastante de lo que es un salario y algo llamado trabajo temporal. Los da información del presente. Ahora, ¿qué tal de la parte del futuro? Entonces, aquí viene que vamos a utilizar la hojita del presupuesto. En el presupuesto podemos mirar en este mes, el mes 9, en el ejemplo, los datos de ejemplo que hemos colocado, cuánto hemos gastado y cuánto habíamos presupuestado. Si lo miramos aquí, estamos ligeramente por encima del presupuesto. Hay algo que hay que afinar ahí, hay algo que hay que replantear. Pero como dice esta pregunta, ¿hay que replantear todo el presupuesto? Tal vez no, aunque no lo cumplimos todo el presupuesto, pero hay secciones en las que sí. Por ejemplo, mira aquí, en la ropa, en la sección de ropa se gasta menos de lo que se presupuesta, y en la sección de transporte también, igual entretenimiento e igual imprevistos. Seguramente hay que tomar acción en el presupuesto que yo hago mes a mes, pues para este ejemplo,
pero no en todas las secciones. Habrá que hacer tomar acción en el presupuesto de estudio, de la casa y de comida. Las secciones pueden ser las que uno decida. Yo he colocado estas como ejemplo para hacerlo ilustrativo, pero depende de las necesidades, pueden ser cualquiera. Y esto nos da información o nos da recomendaciones sobre el futuro. ¿Qué hacer con los datos que tengo del pasado, con los datos que tengo del presente y con lo que yo esperaba hacer? ¿Qué acciones debo tomar? Entonces, mis acciones van a ser prestarle un poco más de atención y correctivos a la parte de estudio, casa y comida, en la parte financiera. Esto es para un futuro cercano, pero para un largo plazo, ¿cómo debo de planificar? Pues hay bastantes opciones, no es una ruta única, pero por ejemplo están como los fondos de inversión colectiva. Guardar el dinero en efectivo debajo del colchón es la forma más rápida de perder dinero, por la parte de seguridad y por la parte de devaluación económica. Lo que hoy compra con $1,000,000 de pesos, mañana o dentro de un año pues va a ser mucho menor. Los artículos van teniendo una subida de precios a lo que se le llama inflación, entonces no es tan buena idea guardar dinero estático ahí. Para eso existen los fondos de inversión colectiva, existen los CDTs, pensiones voluntarias, donde van creciendo mes a mes al ritmo de la inflación e incluso un poco más por encima, donde el dinero empieza a trabajar de forma pasiva para nosotros. También esto nos puede dar información como que necesitamos cambiar nuestras formas de manejo del dinero, tal vez no tanto efectivo, tal vez utilicemos más tarjetas de crédito a una cuota para que ganar beneficios, puntos, y todo esto nos da historial crediticio que en un futuro nos puede apalancar en una deuda para nuestro emprendimiento, en fin. Entonces, esto que lo hemos mirado es a nivel de persona, pero a nivel de empresa también funciona. Y claro que sí, ya hemos migrado de lo que es la escritura en una nota a lo que sería algo más sistematizado. Elementos de uso gratuito, totalmente libres, pero cuando ya lo queremos llevar a una empresa, a veces estos elementos se nos quedan cortos. Mi emprendimiento lo puedo llevar todo sistematizado siempre y cuando tenga pocos clientes. ¿Qué pasa el día en que tenga muchos clientes, miles de clientes, o tenga mucha información que guardar? Tal vez este tipo de tecnología no nos es suficiente. Por eso, pues ahí hay una inversión que se puede hacer, que son en bases de datos, que el concepto es el mismo, solo es que permiten manejar grandes volúmenes de datos. Necesito consultarlos frecuentemente, tal vez hay que migrar a una laguna de datos, que aquí he colocado una por ejemplo que es de Google BigQuery, pero pues ahí hay un montón. Pero el concepto se mantiene igual, estructurar la información en tablas y ojalá en columnas, para después hacerle un análisis, que si son pocas o muchas habrá que ver la herramienta, pero el concepto se mantiene. Con este concepto ya en mente, siempre podemos obtener una radiografía de las finanzas, ya sea personales o ya sea de una empresa, y tomar acción en base al pasado, al presente y al futuro. Esto lo podemos personalizar y cada vez hacerlo más complejo, pues depende de lo que queramos. La herramienta puede variar, pero el concepto siempre es el mismo. Hay que garantizar que todo quede organizado y al detalle al que uno quiere. Espero les haya gustado. Estas son unas recomendaciones, hay muchas otras herramientas y metodologías para esto, pero es una buena aproximación que en el corto tiempo que tenemos pues puedo mostrar y que ojalá les sirva, les genere harto valor. Muchas gracias muchachos por acompañarnos en el desarrollo de este tema. Espero que les haya servido este recorrido a través de los principios y enseñanzas que podemos traer de la Biblia para aplicar en nuestras finanzas personales y luego emprender. Muchas gracias a Andrés y a Mafe por acompañarnos y invitarme. Listo. Y les tenemos una grata sorpresa, algo que nos alegra mucho, y es que dentro de 15 días ya nos vamos a reunir en el templo. Así que los esperamos para que se sigan conectando con J25, no solamente de forma virtual, sino que ya podamos interactuar de forma presencial. Esto que pues nos alegra porque
también ya los extrañábamos a todos ustedes, ¿cierto, Mafe? Sí, nos estaban haciendo muchísima falta, ya nos dieron esa buena noticia, así que celebramos poder reencontrarnos con todos ustedes de forma presencial y a partir de ahora ya poder vernos y poder compartir de cerca. Pero no se olviden tampoco seguir conectados. Gracias por las personas que han permanecido conectados con J25 y bueno, sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar dando toda la información que se necesita para el ingreso al templo, pero también para esta actividad que dentro de 15 días presencial, y tenemos una sorpresa para ustedes. Así que les mandamos un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Los esperamos. Chao. Chao.